Buen día, mi nombre es Sebastián Cumbe y junto a mi compañero de grupo en esta presentación vamos a explicar la infografía basada en el capítulo 5 del libro Coaching y Liderazgo de Equipo de Peter Hawkins. En este capítulo es uno de los más importantes del libro porque explica cómo funciona el proceso del coaching cuando no se trabaja con una sola persona sino con un equipo completo, que es algo mucho más complejo y retador. La idea de esta infografía es mostrar de forma clara y visual cómo se estructura ese proceso, qué etapas tiene, qué papel cumple el coach, cómo participa el líder del equipo y cuáles son los resultados que se pueden lograr cuando este proceso se implementa de forma correcta. A lo largo de la explicación se señalará cada sección y se mostrará cómo se conectan entre sí. Comenzando con la pregunta principal, ¿qué es el coaching de equipo? En nuestra infografía se ve que el coaching de equipo es un proceso estructurado, no improvisado, donde un coach acompaña al equipo para mejorar su desempeño, su comunicación y su capacidad de trabajar de manera colaborativa. A diferencia del coaching individual, aquí no estamos tratando de desarrollar a una sola persona, sino de ayudar al equipo a funcionar como un sistema. Y eso implica trabajar con los patrones de comunicación, los roles, las dinámicas internas y demás formas en que el equipo toma decisiones. Algo que resalta Hawkins en el capítulo es que un equipo puede tener personas muy talentosas por separado, pero si la dinámica interna es débil, lo que se afecta es el rendimiento colectivo. Entonces, el coaching de equipo no busca corregir al líder o a los miembros individualmente, sino al conjunto en sí. Porque un equipo solo funciona bien cuando sus relaciones internas también funcionan. Ahora bien, ¿por qué surge esta necesidad? En la infografía se explica de forma sencilla. Aparecen contextos organizacionales que son cada vez más complejos. Hoy las empresas, los proyectos y los grupos de trabajo se enfrentan a desafíos que ningún rol individual puede manejar solo. Hawkins dice que cuando los equipos empiezan a presentar dificultades para coordinarse, cuando hay confusiones en los roles, problemas de comunicación o incluso cuando tenemos falta de claridad en los objetivos, el rendimiento va a caer. Y es ahí donde el coaching de equipo se convierte en una herramienta estratégica. Este proceso también surge porque los equipos necesitan espacios donde puedan detenerse, reflexionar sobre cómo están funcionando y hacer los debidos ajustes. No siempre se trata de un problema grave, a veces también puede ser sobre problemas un poco menos relevantes, que el equipo quiere desempeñar mejor y fortalecer su manera de trabajar. Tenemos el rol del coach, que el coach tiene como objetivo facilitar conversaciones profundas, ayuda al equipo a verse como un sistema, identifica patrones de comportamiento, promueve acuerdos claros y acompaña la toma de decisiones. Ya hemos dicho varias veces que el coach no solamente va a dirigir, sino que es el encargado de guiar a través de preguntas y de reflexión. La primera fase del proceso es el modelo SID. Aquí pasamos a una de las partes más importantes de la infografía, el modelo CID, que estructura la fase inicial del proceso. CID significa Contracting, Inquiry and Diagnosis. Esta es la etapa donde prácticamente se dibuja el mapa del equipo. Primero tenemos Contracting, el proceso de construir acuerdos. Aquí se define qué se va a trabajar, cuál es el objetivo del coaching, qué espera el equipo, qué espera la organización y cuáles serán los límites y roles del coach. Esta fase es clave porque sin esta no va a haber claridad y el proceso queda sin una dirección. Después de esta vamos con el inquiry, que es la indagación. En el capítulo, Hawkins describe varias formas de investigar, como entrevistas individuales, observación de reuniones, revisión de documentos y análisis del entorno. La idea es que el coach pueda ver no solo lo que el equipo dice, sino también cómo el equipo actúa, los silencios, las tensiones y demás dinámicas que no se dicen explícitamente. Finalmente, en este punto tenemos el de diagnosis, que es el diagnóstico. Aquí el coach y el equipo construyen juntos un entendimiento compartido de las dinámicas actuales. Se define qué fortalezas tiene, qué patrones de trabajo se repiten, qué aspectos están frenando el rendimiento y qué se necesita cambiar. Lo importante es que este diagnóstico no sea algo impuesto por el coach, sino que esté como algo construido entre todo el equipo, lo que aumenta así la disposición al cambio. En la infografía también se incluye el diagrama,
que ayuda a ver cómo estas tres etapas se conectan como una línea de preparación para el proceso de coaching, que es Contracting, Inquiry, Diagnosis. La segunda fase del proceso es el modelo CLEAR. Una vez que se comprende el sistema del equipo, empezamos al modelo CLEAR, que estructura cada sesión de coaching. El primer paso es Contract, que no es el contrato inicial, sino el contrato de cada sesión. Aquí se define el foco que vamos a trabajar hoy, qué es urgente y qué es importante. El segundo paso es Listen, la escucha activa. El coach escucha, pero también invita al equipo a escucharse entre ellos, algo que es fundamental cuando existen tensiones o malentendidos. El tercer paso es Explore. Aquí es donde se revisan los supuestos, las creencias, las dinámicas de poder, los roles ocultos o incluso las situaciones que están bloqueando el avance del equipo. Esta parte suele ser la más reveladora porque el equipo empieza a verse desde afuera. Después viene Action, donde se concretan acciones claras. Una sesión de coaching sin acción se queda en teoría, pero es importante que el equipo salga de la sesión con tareas reales, con compromisos y con pasos medibles. Finalmente tenemos Review o la revisión. Aquí se evalúan los avances, se reflexiona sobre lo aprendido y se ajustan los compromisos para la siguiente sesión. En esta infografía, este modelo se representa como un ciclo continuo, porque el aprendizaje del equipo no termina en una sola reunión, sino que es un proceso repetitivo donde cada sesión va construyendo sobre la anterior. El rol del coach y el rol del líder son otras sesiones importantes. El rol del coach, sabiendo que el coach no llega a dar órdenes ni a tomar decisiones por el equipo. Su función es facilitar conversaciones, ayudar a que el equipo se escuche y acompañar la toma de decisiones. Esta es una figura neutral, alguien que no pertenece al sistema de equipo y puede ver cosas que los miembros por estar dentro no alcanzan a notar. También tenemos por otro lado el rol del líder del equipo. El líder sí puede usar herramientas del coaching como el feedback o la escucha activa, pero no puede reemplazar al coach externo, especialmente cuando hay conflictos fuertes o patrones que el equipo no reconoce. El líder hace parte del sistema, mientras que el coach no. Por eso ambos roles se complementan entre sí, pero no se sustituyen. Ya casi para finalizar, en la parte inferior de la infografía, tenemos los resultados esperados del coaching de equipo. Hawkins explica que cuando el proceso se sigue correctamente, los equipos logran mayor cohesión, más claridad en su propósito, mejores decisiones, más capacidad de resolver conflictos y una mayor productividad. También se tienen las buenas prácticas de cómo mantener seguimiento continuo, promover espacios seguros para hablar, revisar los acuerdos y medir avances. Estas prácticas hacen que el coaching no sea algo pasajero, sino un proceso real que realmente transforma la forma en que el equipo trabaja. Vamos a pasar con la segunda parte, que es el texto complementario. En esta segunda parte se explica el texto que aparece al final del documento, donde se elabora como tal un resumen del capítulo 5 del libro de Hawkins. Esta parte complementa muy bien la infografía porque aquí ya no solo se están mostrando los conceptos sueltos, sino una visión más completa de cómo el coaching se relaciona con el liderazgo y con el funcionamiento real del equipo. Lo primero que se menciona en el texto es que el liderazgo es uno de los pilares fundamentales dentro de cualquier equipo, insistiendo en que un liderazgo efectivo no tiene que ver solamente con el cargo o con la jerarquía, sino con la capacidad de influir positivamente en el grupo, generando confianza y orientando así a un objetivo común. Este capítulo explica que el liderazgo moderno ya no se basa tanto en mandar o en controlar, sino en facilitar, escuchar y crear condiciones para que las personas participen y se comprometan. Y es justamente por eso que el coaching se conecta también con el liderazgo, sabiendo que ambos buscan desarrollar al equipo como un sistema y no solo las personas individualmente. También explicamos que este proceso no es algo puntual, sino un acompañamiento continuo. Los equipos no cambian de un día para otro, sino a través de las sesiones donde reflexionan, actúan y revisan los avances. El capítulo destaca la importancia de fortalecer la comunicación interna, aclarar los roles y fomentar un liderazgo compartido. Hawkins muestra que cuando un equipo aprende a escucharse y a evaluarse, empieza a mejorar no solo en productividad, sino en cohesión y confianza, como se mencionó anteriormente.
El capítulo introduce el modelo SID, como se explicó anteriormente en el Contracting, Inquiry y Diagnosis. Se explica también el modelo CLEAR y finalmente, como un resumen, se explica que tanto la lectura como la infografía muestran un camino completo, desde entender cómo funciona el equipo hasta tomar acciones y revisar resultados, y que todo este proceso lleva al equipo hacia un funcionamiento más autónomo, más maduro y con mayor capacidad para enfrentar retos complejos. Con esto terminamos la explicación de este capítulo 5 como tal. Esta parte escrita complementa la parte visual y permite entender el capítulo desde una perspectiva más profunda, conectando teoría, práctica y resultados. Muchas gracias.